Si estoy contratado por locación de servicios, ¿me corresponde pago de beneficios de convenios colectivos? La Corte Doctrina Suprema emite jurisprudencial, la siguiente emitida doctrina por la Corte jurisprudencial. Suprema sobre negociación colectiva. Vamos a revisar en esta oportunidad la Casación Laboral 50.298-2022 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, pronunciamiento que es vinculante para las instancias de menor grado en relación a los beneficios sindicales que logran las organizaciones sindicales para sus afiliados. Veamos qué resuelve. En este caso, quien recurre a sede casatoria es la parte demandante contra la sentencia de vista que revocó la sentencia de primera instancia y, por lo tanto, declaró infundado el pago de una indemnización por daños y perjuicios por daño moral, así como el otorgamiento de incrementos remunerativos de negociaciones colectivas del año 2009, 2012 y el laudo arbitral del 2011. Cuando acude el trabajador mediante su recurso de casación, denuncia la infracción normativa por inaplicación del artículo 42 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003-TR. En cuanto al desarrollo del proceso, se tiene que el demandante solicitó como primera pretensión principal el pago de utilidades, que en realidad no es materia. Como segunda pretensión, el otorgamiento de beneficios sindicales, incrementos remunerativos y bono por cierre de pliego plasmado en los convenios colectivos y laudos arbitrales de los años 2009 hasta el 2013, suscrito entre el empleador y el sindicato nacional. Y su denominación es más extensa, pero por reserva no lo vamos a señalar. Y liquidados desde el 16 de septiembre del 2009 hasta la actualidad. Como tercera pretensión principal, requirió el otorgamiento de los conceptos de movilidad, refrigerio y bono por desempeño grupal por el periodo 2009 al 2015. Y como quinta pretensión, el pago de una indemnización por daños y perjuicios por lucro cesante y daño moral como consecuencia del cese ilegal del cual fue objeto en el 2015. Y finalmente, como última pretensión, el pago de honorarios de su abogado patrocinante equivalente al 20% del total ordenado a pagar más intereses legales, bancarios, costos y costas del proceso. En primera instancia, se declara fundada en parte la demanda, se le otorga los conceptos de movilidad, refrigerio, incrementos remunerativos, bono cierre de pliegos, utilidades y bono por desempeño grupal. Por indemnización también se le otorga por daño y perjuicios, lucro cesante y daño moral. Y declaró infundado el extremo referido a los beneficios convencionales derivados de convenios colectivos del 2015 al 2016 e improcedente la pretensión de honorarios profesionales, más los intereses legales y financieros con costos del proceso. En la segunda instancia se revocó la sentencia de primera instancia en los extremos referidos al pago de una indemnización por daños y perjuicios, por daño moral, otorgamiento de incrementos remunerativos de los convenios colectivos 2009, 2012 y 2011, que este último del 2011 está contenido en un laudo arbitral, así como los conceptos de cierre de pliego, refrigerio y movilidad, reformándolo lo declaró infundado. Además, en el extremo concerniente al aumento remunerativo derivado del convenio colectivo del 2010, por lo que por el periodo de 15 de mayo del 2017 en adelante, el cual declaró fundado. Sobre la causal declarada procedente, esta está referida a la inaplicación del artículo 42, como ya hemos visto, cuyo contenido es el siguiente. La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza. Sobre la fuerza vinculante de la convención colectiva, la Corte Suprema sostiene que la convención colectiva tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron, implica reconocer al convenio colectivo como una fuente de obligaciones entre las partes que lo celebraron y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que posteriormente se incorporen a las empresas suscriptoras en dicho convenio, exceptuándose a quienes desempeñan cargos de dirección o de confianza, todo ello de conformidad con el artículo 42 del Decreto Supremo 010-2003-TR, concordante con el numeral 2 del artículo 28 de la Constitución Política del Perú. En el considerando cuarto de esta casación se establece como doctrina jurisprudencial la interpretación del artículo 42 del texto único de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La Corte Suprema explica que esta sala, que está conformada por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en uso de la facultad que le confiere el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante el Decreto Supremo 01793
JUS establece la interpretación del artículo 42 del Decreto Supremo 010-2003-TR, conforme el artículo 28 del Decreto Supremo 011-92-TR, que debe ser el siguiente. Estos numerales que a continuación se va a revisar tienen fuerza vinculante para los órganos jurisdiccionales. 1. La fuerza vinculante de la convención colectiva implica que las partes autónomamente establezcan sus alcances, ya sea comprendiendo o excluyendo trabajadores, pero esta facultad no permite incluir en el convenio colectivo a aquellos que se encuentran expresamente excluidos por la ley, ni extender los alcances del convenio colectivo a quienes no son integrantes de la organización sindical. 2. En el caso de convenios colectivos celebrados por sindicatos que agrupan a la mayoría absoluta de trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, sus efectos sí alcanzan a la totalidad de los mismos, aunque no estén afiliados o permanezcan a sindicatos minoritarios. En este caso no es posible establecer exclusiones vía convenio colectivo, salvo el caso de trabajadores de dirección o de confianza. 3. Tratándose de sindicatos minoritarios, los efectos de los convenios que celebren solo podrán extenderse a sus afiliados y no pueden hacerse extensivos a quienes no los integran. 4. En los casos en los que el trabajador se haya encontrado imposibilitado de afiliarse a un sindicato debido a que formalmente no mantenía un vínculo de naturaleza laboral con el empleador, pero posteriormente en vía judicial se le reconoce la existencia de una relación laboral, será acreedor de los beneficios pactados en los convenios colectivos y o laudos arbitrales económicos de acuerdo a los siguientes parámetros. 4.1. En los casos que el trabajador mantenga vínculo laboral vigente con el empleador, deberá decidir a qué organización sindical se afiliará, a fin de que se determinen los convenios colectivos y o laudos arbitrales que le puedan corresponder. 4.2. En aquellos casos donde el trabajador no cuente con vínculo laboral vigente con el empleador al momento de la celebración del convenio colectivo o expedición del laudo arbitral, se le deberá reconocer todos los beneficios laborales pactados en los convenios colectivos y o laudos laborales arbitrales suscritos por la organización sindical de su elección. 5. Los trabajadores que ingresen a laborar con posterioridad a la celebración del convenio colectivo les corresponden los beneficios derivados de dicho acuerdo a partir de su fecha de ingreso en adelante, sin efecto retroactivo al periodo en que no existió vínculo laboral. De acuerdo a lo establecido en el artículo 70 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo establecido precedentemente también resulta aplicable a los laudos arbitrales económicos. En el quinto, considerando la Corte Suprema, señala que se aparta de los criterios establecidos en la casación laboral 4009-2017 Lima, que se emitió en el año 2019 sobre una interpretación anterior respecto del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, conforme al artículo 29 del Decreto Supremo 01793 JUS. Delimitación del objeto de pronunciamiento. En el presente caso, el tema de controversia se circunscribe en determinar si el demandante le asiste el derecho a percibir los beneficios económicos acordados en los convenios colectivos del 2009, del 2011 y del 2012. Estos convenios colectivos fue suscrito por el Sindicato Nacional de la Empresa o de la entidad, que es un sindicato minoritario. Y la particularidad es que el demandante inició un proceso judicial anterior sobre reconocimiento de vínculo contractual, el cual fue declarado fundado y se reconoció un contrato de trabajo a plazo indeterminado, siendo que no se pudo afiliar pues durante o previo a la declaración de desnaturalización del contrato, ya que tenía un contrato de locación de servicios. Solución del caso en concreto. Principalmente, el recurrente sostiene que el colegiado superior ha incurrido en la infracción normativa por inaplicación del artículo 42 del Decreto Supremo 010-2003, pues de acuerdo a dicha norma, el carácter vinculante de la convención colectiva es de fórmula abierta y no limitativa. Máxime si a la fecha de suscritos los pactos colectivos el actor se encontraba imposibilitado de afiliarse a una organización sindical debido a la contratación ilegal de la que fue objeto. Conforme a lo expuesto en el considerando anterior, se debe tener en cuenta, según señala la Corte Suprema, que el contenido de los convenios colectivos y laudo arbitral cuyos beneficios se solicita, se advierte lo siguiente en cuanto a cómo ha resuelto la Sala Superior. 1. El convenio colectivo correspondiente al periodo 2009, celebrado entre el sindicato y el empleador, se estableció como una limitante subjetiva que aquellos serían beneficiarios todos los trabajadores de la entidad con vínculo laboral vigente a la fecha de su suscripción. Parecido tenor es de convenio colectivo del 2012, donde también se estableció una limitante subjetiva, señalándose que era de aplicación a todos los trabajadores que la entidad se encontraban afiliados con la mencionada organización sindical y que tuviera relación vigente a la fecha de la firma del convenio colectivo. El laudo arbitral del 2014 que resuelve el pliego respecto del 2011
También se establece en su parte resolutiva que serán otorgados a aquellos trabajadores sujetos a los convenios colectivos conforme a las reglas de representación, es decir, a los afiliados del sindicato a partir del 2011. En consecuencia, el laudo arbitral también contaba con una limitante subjetiva. La Corte Suprema señala que lo expuesto permite concluir que los convenios colectivos y el laudo arbitral tienen un contenido de limitación subjetiva, pues circunscribe su ámbito de aplicación solo a los trabajadores que tenían vínculo laboral vigente y se encontraban afiliados al sindicato a la fecha de su celebración. En el caso de autos, el demandante se le reconoció vía judicial un vínculo laboral a plazo indeterminado desde el 16 de mayo del 2009 en adelante, mediante sentencia emitida en un expediente, ¿no? Anterior a este proceso, que fue confirmada por la instancia correspondiente y que declaró la desnaturalización de los contratos por locación de servicios, suscrito con su empleador, debiendo precisarse que existe un periodo en el cual no prestó servicios en favor de la demandada por encontrarse despedido. Esto es desde el 2015 al 2017. El Colegiado Superior desestimó las pretensiones principalmente porque consideró que respecto del convenio colectivo 2009 no le es aplicable en la medida que el demandante ingresó con posterioridad a la celebración de dicho convenio colectivo. Y respecto del 2011, consideró que establece cláusulas delimitadoras conteniendo con ello una limitación subjetiva respecto a aquellos trabajadores afiliados al sindicato. Al no tener la calidad de sindicato mayoritario, entonces tampoco se le podía extender los beneficios pactados a aquellos trabajadores no afiliados. En relación al argumento 1, desarrollado por la Sala Superior, la Corte Suprema señaló que, de conformidad con el artículo 42 del Decreto Supremo 010-2003, también resulta aplicable los beneficios del convenio colectivo para aquellos trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, estableciendo como única excepción que estos ocupen cargo de dirección o de confianza, lo que no sucede en el caso de autos. Por lo tanto, no existiría impedimento alguno para que el demandante percibiera el mencionado aumento desde la fecha de ingreso. Respecto del argumento 2, la Sala Suprema considera que, no obstante lo expuesto en los considerados presentes, no le resulta exigible el requisito de estar afiliada a una determinada organización sindical a los trabajadores que posteriormente, en vía judicial, han obtenido el reconocimiento de un vínculo laboral a plazo indeterminado con la entidad o empresa demandada por la desnaturalización de la relación civil existente, pues es la conducta de la empleadora que mediante una contratación irregular imposibilitó que el trabajador ejerciera su libertad de afiliarse a una organización sindical que considere pertinente, ¿no? Teniendo en cuenta la interpretación establecida en el considerando cuarto de la presente ejecutoria, lo desarrollado en los considerados presentes se debe reconocer al actor el pago de los beneficios contenidos en los convenios colectivos 2009 y 2012, así como el laudo arbitral que resolvió respecto al convenio colectivo 2011, ya que en dicho periodo no pudo ejercer el demandante su derecho de libertad sindical por la causal atribuible al empleador. En este sentido, declararon fundada el recurso de casación, casaron la sentencia, actuaron en sede de instancia y confirmaron la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda. Muy interesante. Ya con esto queda zanjada la interpretación constante, continua de la Corte Suprema de reconocer beneficios a favor de los trabajadores, beneficios del derecho convencional, aquellos que se le ha reconocido a través de una sentencia judicial, un contrato de trabajo a pesar de que se han encontrado mediante relaciones civiles. Es muy interesante, ya con esto queda zanjado el tema. Saludos.